Buenas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva tertulia sociológica. Hoy estamos acá para charlar sobre la sociología y su enfoque sobre los mitos y las creencias. Si tuvieron la oportunidad de escuchar el tercer episodio de Socio Podcast, ¿En qué creemos los argentinos?, seguramente también escucharon la entrevista que se le hizo a Fortunato Malimachi, que es un referente en el estudio de la religión en Argentina y también es un docente de nuestra facultad. Bueno, ahí Malimachi nos invitó a pensar las creencias no como algo meramente individual, sino como fenómenos sociales que se articulan con la política, la economía y también la cultura. Y justamente eso es lo que queremos hacer hoy acá. Me presento, soy Irina y soy estudiante avanzada de Sociología. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Jessica, también estudiante avanzada de Sociología y estamos acá para hacer este nuevo episodio de esta tertulia sociológica. Así que le doy la palabra a mi compañera. Bueno, buenas, ¿qué tal? Yo soy Damián, soy graduado de la carrera, recientemente graduado y bueno, nada, un placer estar acá, obviamente. Bien, bueno, hablando de los aportes de la sociología a este estudio de las creencias y religiones, como decía el episodio, ¿qué se llevaron ustedes del episodio? Bueno, creo que lo que nos ofrece Malimachi es como una mirada muy amplia, ¿no? De, bueno, cómo podemos pensar desde la sociología las religiones, las creencias. A mí particularmente me llama la atención, ¿no?, esta mirada de, bueno, cómo moldean la identidad de cada uno y la identidad de la gente que cree, ¿no? O la gente que tiene alguna creencia, la gente que tiene alguna religión, alguna fe. Creo que eso es por lo pronto lo que más me dejó, y también el enlace que hace, ¿no?, con la política. Como esta idea de, bueno, la religión no es que hace 10 años dejó de existir y parece como que ya pasó, sino que sigue teniendo mucha incidencia en lo político, ¿no? Así que creo que es muy, o sea, es un episodio muy largo, que tiene, no muy largo, es muy corto y que tiene mucha información, la verdad. Me gusta. Sí, muy cargado, muy cargado. A mí me quedó resonando un poco, digamos, el cuestionar como esta idea de el fin de la religión, como esta idea presente del fin de la religión, y cómo de esta forma lo que hay que hacer es no pensar a la religión como algo rígido, como algo inmutable, como algo que va a ser siempre así, como que las creencias, las instituciones no cambian, sino que es algo, digamos, que está permanentemente en movimiento, en constante cambio, que los grupos, bueno, van cambiando, que su relación con la política va cambiando, y también cómo se van generando distintas identidades, ¿no?, a lo largo del tiempo. Entonces, pensar eso y pensar también especulando un poco cómo se da la cuestión ahora y cómo se da a futuro, me pareció que se va a dar a futuro, me pareció que es algo una forma muy interesante de pensarlo. Está bueno, además como que no solamente habla de las religiones institucionalizadas, sino, bueno, otros mitos, otras creencias que existen en el mundo y en la sociedad argentina y en la historia argentina, ¿no? Eso es un poco lo que recuperan en su materia, de hecho. Y se dieron cuenta de que a veces actuamos de cierta manera por nuestras creencias y ni siquiera nos estamos dando cuenta. O sea, me parece que muchas veces esas creencias, ya sean religiosas o mitos populares, como decíamos, existen, persisten y nos internalizan en nuestra vida cotidiana. No sé, es como cuando te apersignás pasando por una iglesia o tocas bocina cuando pasás por los altares que hay en la ruta, como, ¿no? Sí, es como que se hacen cuerpo, ¿no?, las creencias o los mitos. Por ahí uno, no sé, está caminando por la calle y ve una escalera y dice, yo por abajo de esa escalera no puedo pasar porque tengo 7 años de mala suerte, ¿no? Y creo que esas creencias se van haciendo cuerpo, ¿no? Y se van modificando todo el tiempo nuestras pequeñas acciones, ¿no? Podemos ir desde, bueno, no pasar por abajo de la escalera y no dar la sal sin apoyarla a religiones y a cosas mucho más por ahí institucionalizadas, pero creo que en ese sentido nos van formando. Sí, construyen una identidad. Sí, sí. Yo en mi caso, por ejemplo, bueno, si bien no soy creyente, soy de origen judío, me reconozco como judío. Hay una cuestión bastante que no es exclusiva al judaísmo, por algo hablamos de la culpa judeocristiana, pero bueno, como hay una cuestión ahí de la culpa que viene muy tradicional, que viene de generaciones, y que eso evidentemente te moldea, ¿no? Con cualquier acción desde la vida cotidiana, relacionarse con un amigo, con novio, novia, hasta en el trabajo o lo que sea.
Totalmente. Me hiciste reír porque siempre digo, tengo complejo de culpa cristiana. Sí, sí, es que es algo muy... Te olvidás del judeo-cristiano. Judeo-cristiana. Es que habría que ver en qué manera son distintas, parecidas, cada uno tiene distintas vivencias, tiene distintas formas de vivenciarlas, pero bueno, cada uno obviamente que lo asocia con su trayectoria, con sus relaciones y eso. Sí, te moldean, construyen tu identidad, ¿no? O sea la religión, sea una cábala, sea una superstición. Yo he llegado a presenciar peleas en la mesa por pasarse la sal de mano en mano. Sí. Es terrible. Y además eso es muy loco porque persiste en el tiempo, ¿no? Esto tiene una continuidad y a la vez se transforma en la historia. Y es un poco lo que también se recupera en el episodio de Marimachi, ¿no? Las religiones, las creencias, los mitos se construyen, se reproducen y además se transforman más allá de que se mantienen, ¿no? Es un juego constante de la tradición y la historia nos vienen a traer un poco cuáles son estos ritos, estas acciones o qué nos traen las religiones, las creencias, y a la vez se van transformando a lo largo de la historia, acomodándose un poco al momento, ¿no? que está sucediendo. Sí, creo que lo valioso del episodio también es que nos ayuda a ver, o sea, hace como un eje de, bueno, estas ideas donde se creía que las creencias, los mitos, las religiones iban a desaparecer y solo quedaba la ciencia, no es tan así, ¿no? Y creo que en eso la encuesta, que recuperan varios datos, incluso cuando arranca el episodio, creo que nos muestra, ¿no? Bueno, quizás se transforma, cambia, mutúa y las creencias disparan para otro lado, pero no es que necesariamente la fe o esto, creer en cosas divinas, en algo divino, desaparece, ¿no? Creo que eso es interesante. Sí, el capítulo, le sigo diciendo capítulo, el episodio está muy bueno. ¿A ustedes qué fue lo que les convocó durante la carrera o les convoca hoy a pensar la religión desde la sociología, ¿no? ¿Qué fue lo que les llamó? Sí, a mí me pasó más en el tronco histórico de la carrera, quizás a los estudios de historia argentina, no tanto desde la teoría social, las materias más sociológicas. En un primer momento, bueno, justo tuvimos el libro de Fortunato, el mito de la Argentina laica, creo que era el nombre del libro de Fortunato, que era como, bueno, como ver de qué forma los grupos católicos, la Iglesia Católica fueron interviniendo en distintos momentos, digamos, desde la conformación del Estado Nacional hasta la actualidad, particularmente en el momento como que, y que es algo que también estoy medio releyendo ahora con algunas lecturas que estoy teniendo, como todo el conflicto que tuvo Perón con la jerarquía de la Iglesia Católica, con lo que fue la marcha del Corpus Christi, como que fue algo que realmente me chocó mucho y me llamó mucho la atención, porque bueno, era como, en un primer momento era Perón y la Iglesia, o Perón y los grupos católicos tenían una unión bastante intensa, y eso después se fue quebrando por distintas cuestiones y distintas iniciativas que fue teniendo el peronismo y distintas reacciones que fue teniendo la Iglesia hacia esas políticas, y llevó a todo lo que llevó, digamos, con el golpe militar del 55, con todo el ciclo de violencia política después que se fue abriendo y que se fue, digamos, consolidando en las décadas siguientes, ¿no? Y después en particular, bueno, simplemente esto para no extenderme mucho con cuestiones históricas, también estoy justo estoy terminando de leer el libro de María O'Donnell que habla sobre el secuestro de Aramburu. Muy bueno. Y que habla del secuestro de Aramburu, y obviamente que lo focaliza también en todo lo que es el surgimiento de Montoneros y su trayectoria inicial, y es muy interesante cómo son personas que vienen muy de círculos católicos, ¿no? Acción Católica. Acción Católica, después todo lo que viene también con los curas villeros y todo, me parece muy interesante. Me pareció como, fue algo que realmente me parece muy, muy significativo para analizar nuestra historia nacional, y como también no todo es tan lineal y siempre pueden haber contradicciones y bueno. Bueno, a mí particularmente me convoca, creo que por una vivencia personal, porque yo practico mi fe, soy católica, entonces creo que eso, bueno, hace que tenga el objeto, ¿no?, más cerca. Entonces hace que me interese, y creo que también es un desafío, pero también es un desafío primero porque, bueno, cuando uno arranca con meterse en la ciencia, ¿no?, como que, bueno, la razón va por el lado de la fe, ¿no?, como que uno empieza a replantearse, pero también me parece como
un desafío para decir, bueno, ¿cómo puedo yo analizar la religión teniendo presente mi propia vivencia, ¿no? Como teniendo presente, bueno, que yo estoy dentro de una parroquia o que yo hice, no sé, recibí sacramentos, ¿no? Como que eso me parece como valioso porque enriquece incluso el estudio y también para tenerlo presente, ¿no? No como para caer en un alejamiento grotesco, pero sí para ver, bueno, qué cosas por ahí son más propias y qué cosas obedecen más en análisis sociológico, ¿no? Creo que por eso me interpela, digamos, más que nada. Sí, a mí me pasa algo similar. De hecho, cuando arrancamos la carrera estudiando, estábamos los tres en la misma etapa, digamos, y venía toda la lucha y el conflicto por la legalización de la interrupción del embarazo y demás, interrupción voluntaria. Y era muy difícil ser una persona de fe en sociales, en la carrera, ¿no? En sociología. Y a mí me pasó que sí, la religión fue algo que decidí incorporar a mi vida muy grande y de manera muy consciente. Y después me choco con sociología y todo el cuestionamiento de, bueno, ciencia-religión, que no es menor, y encima desde una ciencia como la sociología. Así que siempre me pareció muy interesante y es un desafío y una pregunta del día a día de reforzar esa creencia o de reforzar también la ciencia y bueno, y ese pensamiento mágico que a veces aparece y a veces es como el interruptor, lo tengo encendido en modo on en religión, modo off, depende del día. Y eso es esa pregunta constante, ¿no? Que te ayuda también a entender. Y por otro lado, me convoca muchísimo desde la historia y desde del pensar cómo nos construimos en base a nuestras creencias, nuestras creencias alrededor de los círculos donde socializamos y demás. Y eso es el resultado de todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Y lo que llegamos a hacer. Pero bueno, hablando de estas creencias y de este pensamiento mágico, como decía recién, ¿qué onda con eso de la verdad? Pequeño tema. O sea, más allá de las religiones y demás, como veníamos hablando, hay un montón de cosas en las que creemos los argentinos, las argentinas. La astrología, no sé, se me ocurre. Depende del día, puede que sea más simpatizante. Pero creo que ahí lo importante, ¿no? Y que Fortunato lo remarca, ¿no? Como uno desde el quehacer sociológico no se para a pensar, bueno, qué es verdad o no, sino, bueno, qué es lo que forma ciertos fenómenos sociales, ¿no? Qué es lo que les pasa a la gente que tiene diversa fe, ¿no? Creo que eso es lo importante. Pero bueno, hablando un poco de la astrología, es interesante en la encuesta que decía, había un dato que los chicos mencionaron, los chicos que entrevistaron a Fortunato, que decía que el 33% de la población de Argentina creía en la astrología, ¿no? Y creo que... ¿Estoy bien? Sí, pero me acuerdo de Gachi, Pachi y es astrología. Esa es mi definición de astrología. Creo que está bueno para hablar un poco, ¿no? En diálogo acá con mis compañeros, ¿no? De cómo se creció, ¿no? Todo el movimiento de la astrología y cómo es parte de nuestra vida cotidiana, porque realmente vos vas hoy a un bar, un restaurante, conoces a alguien hace 10 minutos y ya te pregunta, ¿de qué signo sos? Entonces creo que nos muestra, ¿no? Cómo esa creencia anda dando vueltas en nuestra vida cotidiana. Y a mí, no sé si alguna vez vos, Iri, ¿de qué signo sos? No, por favor, porque yo sé que la gente que me escuche me va a tachar después de que lo diga. No. Tengo un miedo cada vez que lo voy a decir. Yo soy de Géminis. Yo también. Sí, claro, festejamos nuestro cumpleaños. Hemos hecho nuestros cumpleaños juntos. Se acaba de acordar de que es de Géminis. Yo soy de Cáncer. Bien. Bueno, pueden juzgarnos. Habilitadas a hacernos todo el análisis de los astros. Sí. Qué miedo igual.
cuando te dicen de qué Sí. signo sos. No, a mí me parece flashero incluso esto. Hay gente que no sale, o sea, sos de Géminis, pero no vas a salir con uno de Libra porque porque de Libra tiene ciertos atributos que decís, no, este no. Eso es Por acá increíble. no, salís. O incluso en las aplicaciones de citas te preguntan, ¿no? ¿De qué signo sos? Y te aumenta el porcentaje de compatibilidad con la otra persona según si vos seleccionaste tales signos. Terrible, Es bastante llamativo eso. hay aplicaciones que te analizan, bueno, el día, momento, el lugar donde naciste y demás, y puedes conectarte con otras personas para saber qué tan compatible sos y en qué momentos del año y según la luna y la posición. Realmente yo desconozco todo el tema de astrología, pero Sí. me da miedo como que alguien se sesgue de hablar conmigo por decir soy de Géminis. Puede pasar también que también podemos tener en cuenta, digamos, que hay gente que hace plata con esto. Hay algo interesante también para verlo desde el punto de vista de la sociología, ¿no? Sí, el lucro. Obviamente, sí, claro, obviamente no son todos, no podemos generalizar, pero si Weber decía que había una afinidad electiva entre ciertas creencias evangélicas, protestantismo y el capitalismo, bueno, acá no como con el capitalismo, como el sistema social así en su conjunto, pero sí con hacer plata, digamos. Sí, totalmente. Y reproducir, digamos, la vida, ¿por qué no? No, me gusta. Y un dato de color, volviendo a lo otro, un consejo, si empezás a salir con alguien, no le digas a tu amiga astróloga de qué signo es esa Sí, persona, tal cual. porque ya está, te quedaste realmente sin pareja. Tu amiga nunca va, esa persona astróloga nunca más va a confiar en tu juicio de elección. Es terrible, sí. Bueno, hay otras cosas igual, ¿no? Los que creemos los argentinos. Sí, está el gauchito Gil. Yo siempre pienso en eso, o Gilda, no sé. Esos emblemas ahí de la sociedad argentina. O sea, ustedes no sé si sabían, pero el gauchito Gil en realidad era un gaucho argentino que fue asesinado por negarse a luchar en la guerra de la Triple Alianza y antes de morir supuestamente prometió ayudar a los pobres y necesitados, ¿no? Hoy en día tiene un santuario en Mercedes y recibe miles de peregrinos cada año y no hay lugar en la ruta donde pases en Argentina que no haya un altar al gauchito Gil. Sí, yo de hecho, esto es fuente internet, leí en estos días que hay 2 versiones sobre Gauchito Gil. Uy, O sea, eso es lo que es interesantísimo. Hay 2 versiones sobre la historia. O sea, además que no se sabe si era alguien o sea, exactamente quién era. Pero está esta versión y la otra versión es que se había enamorado era un tipo que era también medio delincuente, digamos, que se había enamorado de la hija del patrón o de alguien así, de alguien como de la hacienda, digamos, correntina, y bueno, lo mandan a matar por eso, ¿no? Y ahí le dice al que lo iba a ejecutar, rezá por mí porque sé que tu hijo sé que tu hijo está enfermo, y ahí le reza y ahí queda, digamos. Claro, sí, yo había escuchado esa historia. En realidad la de la guerra también, creo que puede que sean las mismas historias, Sí. pero con Quizás algunos es la- matices. seguramente es la hace misma 2 persona. semanas ¿De la qué? historia del Gauchito Gil, que mi tía en una jornada de cumples dijo, esta es la historia, están todos así, porque claro, a veces pasa eso, que uno tiene cierta, no sé, cierta fijación por alguna creencia, por algún santo, pero no sabe del todo, ¿no? De dónde viene. Entonces creo que me flashó también porque digo, che, yo no tenía ni idea, y lo ves en todas las rutas, lo ves en todos los lugares y por ahí ni sabés a qué va o de dónde viene esa historia, digamos. Bueno, de hecho, si quieren buscar más, les tiro el dato de color. Está el podcast de Lucila Lestrange, no sé si alguna vez lo escucharon. Se llama Mitos y Leyendas Argentinas y tiene, creo que 2 temporadas enteras de eso, mitos y leyendas argentinas, donde habla desde casos reales hasta casos ovni, cuentos de terror y un montón de esas cosas. Pero bueno, ficción, ¿no? O sea, hay que creer o creer en estas cosas. No, o sea, son como historias que nos mueven, digamos, como que forman parte de nuestra tradición. Y a muchas personas o sea, está desde creer en Dios, ir a rezar todos los sábados, ¿no? Y los domingos. Y
nada, y toda la fe más sistemática, más regular, ¿no? Hasta este tipo de creencias, digamos, que nos llevan, digamos, sea una peregrinación, sea pensar en ello, digamos, permanentemente, como que tiene, me parece, esa función quizás en sociedad, ¿no? Como que está interesante pensarlo por ese lado. Y que cada persona también elige cómo vivirlas, ¿no? Ahí entra como lo individual y lo colectivo. Recién mencionabas la peregrinación. Bueno, desde el lado católico cristiano es la misa, es no sé, el encuentro del rezo, el rezar un rosario y demás. Y por ahí no todo el mundo lo hace. Hay mucha gente que, de hecho, no solamente en el catolicismo, sino en el evangelismo, ¿no? Hablábamos hace un tiempo del rock cristiano, por ejemplo, y es una manera, una suerte de seguir esas costumbres o de rezar para muchas personas. Y también cada persona va eligiendo cómo lo transita. Más allá de que, por supuesto, que hay un montón de cosas institucionalizadas, las peregrinaciones, los ritos, bueno, muchas de esas cosas. Sí, el rezo en sí mismo está un poco institucionalizado, ¿no? Digo, bueno, uno tiene como ciertas herramientas o acercamientos cuando tiene un conocimiento religioso de, bueno, cómo se puede rezar, ¿no? Creo que con eso incluso hay institucionalización. A mí siempre de la fe y de... Ahora por ahí ya me pongo un poco más profunda, pero me llama la atención, ¿no? Cómo a la gente la sigue convocando y hay algo, ¿no? Por ahí a lo Durkheim, de lo sagrado, ¿no? Como algo que moviliza. Fortunato decía algo también como, bueno, a veces la gente también se siente sanada, ¿no? Creo que eso para mí es, en mi mirada de fe y también en mi mirada de estudiante de sociología, lo que me llama la atención, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué la gente sigue eligiendo tener fe, ¿no? Incluso esto, creer en los astros, que hay algo predestinado, ¿no? Que hay cosas que y hay alguien más o algunas cosas más que también nos acompañan, ¿no? Y creo que eso es algo que a mí siempre me movilizó, ¿no? En lo personal, digo, y por ahí como una opinión, digamos. Sí, está bueno, además. Nada, ¿no? Y hablando además de religiones y esto, de lo que está institucionalizado y lo que no, ¿no? Lo legítimo y lo real. También hay otras cosas dentro de lo que son las creencias que estudia la sociología. Pienso en las cábalas, por ejemplo. No sé, yo sé que estoy frente a dos personas que les gusta mucho el fútbol. Sí, somos... la verdad que no sé si alguien escribió cosas sobre cábalas, me estoy enterando ahora. Tampoco hice mucha investigación al respecto, pero me encantaría leer al respecto, pero sí, o sea, eso, yo personalmente... me gusta mucho el fútbol, voy a la cancha, soy hincha del Club Atlético Platense, el Calamar de Saavedra, y nada, he tenido, ahora estoy un poco más tranquilo, pero he tenido un montón de cábalas a lo largo de mi vida con mi hermano, desde que, bueno, estuvimos 20 años en la B, entonces cuando estamos en la B hacemos ciertas cosas que ahora ya no hacemos porque estamos en primera. Claro, tenés que hacer todo, claro. Estás en la B. todo vale. O incluso los jugadores de fútbol son las personas más cabuleras que existen en el universo. Es realmente increíble. O sea, tienen que jugar sí o sí con una camiseta en particular, si ganan con el color de la camiseta suplente un fin de semana, tienen que seguir jugando con esa camiseta suplente hasta que pierdan, más o menos. Después hay historias muy interesantes en el Mundial 86 del plantel campeón, que los tipos hacían todo un ritual cuando se levantaban de la concentración hasta llegar al entrenamiento, hasta después ir a la cancha, que el Diego le tenía que pasar una botella a Burruchaga, y Burruchaga a Ruggeri, y así sucesivamente, y después el tal otro el ayudante de campo de Bilardo tenía que estar en tal lugar para recibir la hielera, todas cosas así, porque eran la cábala que tenían, bueno, simplemente. Como los caramelos de De Paul. No, ¿son de De Paul? Sí, de Paul. Me muero. Los caramelos. Sí, son de Paul. Sé que De Paul come pueden los caramelos. Ser los dos igual también, ¿no? Y quizás tampoco. Sí. Sé que De Paul come los caramelos en un orden específico, de colores. Y son varios. Sí, varios, por lo que dijo ahí en una entrevista que no recuerdo el número. Pero todos vimos a Susana Jiménez con De Paul cuando contó eso.
Bueno, no, o sea, hablando de cábalas también está menos futbolística mi anécdota, pero no sé si sabían, pero hay una cábala en la Facu de Derecho que es tocar las columnas. Y en realidad eso viene, por ejemplo, de la época en la que la Facultad de Derecho estaba en otro edificio y supuestamente había 2 columnas en las que los estudiantes tenían que pasar sí o sí para tocar y de esa manera aprobar los exámenes. Cuando se mudan al edificio actual de la Facu de Derecho, la tradición se mantuvo. Y en económicas, el otro día me enteré, es no pasar por la puerta del medio. En sociales no sé si tenemos algo así. Y tenés que conocer la rampa que te lleva a ningún lado, si no, no podés egresarte, digamos, Sí, de esta facultad. Mínimamente conocimiento de eso, ¿no? Sí, Y tomar mate. Después seguro hay, ¿qué esto? Cada cábala por cada estudiante, no sé cuántos somos acá en esta facultad, pero bueno, no sé si todos, ¿no? Pero muchos tendrán muchas cábalas. Yo las he tenido también. ¿Tenías cábalas? Al principio, también todos al principio. Fue como que ya voy... Queremos que nos cuentes alguna cábala. Tenía, el primer año, antes de un parcial, siempre me afeitaba a 0. Me muero. Siempre me afeitaba completamente a 0. Después ya como que también me empezó a gustar dejarme un poco la barba, entonces dije... Mejor no, pero tuve una época que siempre a 0. Y no importaba cuánta barba tenía, o sea, podía tener muy poquito, me afeitaba a 0. Osado. O sea, había que darlo todo. Todavía tenía cara más o menos de bebé, así que zafaba por ese lado, pero hoy ya no lo haría ni loco. Yo no tengo cábalas, chicos. No, tengo que decirlo. Bueno, poneme la remera argentina, pero eso es... Cuando juega Argentina no tiene mucho sentido, me parece. No tengo. Suelo cumplir las cábalas de otras personas. Si veo un partido en el Mundial en X lado, bueno, cumplo, pero a pedido de otras personas, no. Eso está muy bien porque si no es causal de, no sé... De divorcio, ruptura, pelea. No, ¿quién se queda el perro? Claro. Cositas. Terrible. Che, ayer fue el cumpleaños del Diego. Del más grande de todos, el Diego. Yo no sabía, pero es la Navidad maradoniana. Sí. Nada, o sea, resulta que en la Boca se reúnen como a festejar a Diego y es la Navidad maradoniana, es terrible eso. Bueno. Sí, todo el mundo sube fotos, historias con él, no sé, parece, el Diego particularmente es increíble, más allá de todas las cosas que tiene increíbles, que tiene fotos con todo el mundo, o sea, hay un montón de gente que sí tira foto con el Diego y decir no puede ser, y cada foto es más graciosa que la otra. No tenía ese dato. Y después, bueno, todo lo que es su altar ahí en Nápoles, yo estuve hace poco, me voló la cabeza, es increíble. Sí, lo aman. Sí, es increíble, gente de todo el mundo también que va, yo estaba ahí, no sé, había un tipo, en un momento se me acercó un tipo, creo que era de la India, y no entendía nada, y me dice, che, ¿qué pasa? Y después vino otro, había un holandés y me decía que lo amaba con todo el alma, o sea... Y vos le dijiste de Argentina para el mundo. Claro, totalmente. Me encanta. Siempre. Che, bueno, algo que me parecía importante rescatar del episodio es que Malimachi habla de que lo privado también es público, ¿no? Y cómo se ve esto reflejado en aquello que consideramos que es una vivencia personal, que practicamos en nuestras casas, en lo privado y demás, también se vive en lo colectivo, se hace público, se politiza, ¿no? Y, no sé, digo, esto de que la sociología invita a poner en tela de juicio a las creencias para poder comprender cuál es ese origen y cómo se reproducen, y cómo también se viven en lo colectivo. Hablábamos recién de la peregrinación, ¿no? Como compartirlo. Sí, y yéndome más por ahí a mi propia experiencia, hay algo, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo de la religión católica, ¿no? Que habla siempre cuando uno piensa, bueno, uno no dice uno es católico cuando reza nada más, ¿no? Hay algo en la formación, ¿no? religiosa del catolicismo, por lo pronto, que es lo que más conozco, que es esto de, bueno, de llevarlo a todos lados, ¿no? Y creo que eso también es una forma de ser público, ¿no? Como que incluso en la misma formación está esta idea de uno no puede ser religioso de la casa para adentro o del templo para adentro. Entonces como tenés que militarlo también. Claro, está mucho esa formación y bueno, se lo lleva a todos lados, ¿no? Entonces creo que incluso desde la formación
hay una consigna de que no es del templo para adentro. Sí, eso construye identidades colectivas, ¿no? Pensaba en las peregrinaciones, por ejemplo, pero también en las festividades, ¿no? Las fiestas que se celebran en Jujuy, el carnaval, ¿no? Que en realidad es una celebración a la Pachamama y son días y días donde hay una inversión tremenda de la sociedad norteña, donde preparan y lo dan todo y hacen esos bailes que representan al diablo bajando de los montes y demás. Me parece increíble porque es una identidad colectiva, pero también es una identidad muy local. Uh-huh. No sé, en Neuquén, por ejemplo, haciendo un poco de alusión a mi origen, vos estás en el mismo año donde jurás a la bandera aprendiendo sobre las leyendas y los mitos locales, como si esa fuese también tu verdad, y en realidad es la construcción de esa identidad regional, esa identidad neuquina, que de hecho en el himno de Neuquén dicen país, país, así que se quieren mucho en Neuquén. Pero bueno, es esa construcción, ¿no? de lo colectivo y de la identidad desde la explicación del origen, de dónde provenimos, de dónde somos, por qué somos lo que somos, ¿no? Sí, a mí también se me ocurre un poco pensando en quizás cierta moralidad, digamos, presente todavía en Argentina y en el mundo, quizás sobre la vida sexual, ¿no? De las personas, y sobre todo cuando son personajes públicos y que lo que pasa al interior de sus casas, de sus o de su sociabilidad, de ir a un lugar o lo que sea, digamos, como que termina impactando después. No es privado, justamente, no termina teniendo nada de privado. Termina impactando muchas veces en, bueno, o sea, si son deportistas, políticos, en sus carreras, en su reputación, en sus vínculos también incluso con su familia, sus orígenes. Sí, y ahí es cuando la sexualidad se vuelve pública, se politiza y se vincula con la religión, ¿no? O sea, si sos una figura que tiene cierta llegada en tu espacio de comunidad, en tu religión o en algún lugar específico, ¿no? Y se cree y se estigmatiza a la persona de cierta forma con esas ideas y ese constructo de cómo tiene que ser de acuerdo a esa religión. Bueno, juega mucho la opinión de esa comunidad sobre la vida personal de esa persona y cómo transita también. Cuestiones como la sexualidad, la vocación, un montón de otras cosas. Y ahí yo siento que la sociedad entonces está influyendo en cómo vivimos esa fe, y la fe también influye en cómo vivimos en sociedad, ¿no? Sí, a la vez también, bueno, o sea, también está bueno pensar en la capacidad de agencia que obviamente que tiene cada uno, ¿no? Y también figuras públicas. No sé, en el caso del judaísmo también me enteré hace poco de un caso de una rabina en particular también muy ligada, digamos, una rabina mujer, digamos, ¿no? La comunidad LGBT. Del colectivo. El colectivo. Y nada, como eso, la verdad, yo me enteré hace re poco. Es una señora ya grande, no sé, tendrá unos 40 años. Wow. Y nada, si me acordara el nombre o si tuviera wifi acá lo buscaría. Pero bueno, nada, es un caso muy interesante también de alguien que logró, digamos, en cierto punto sortear eso. Romper esas... Sí, creo que incluso Fortunato en la entrevista hablaba, ¿no? Como la diversidad que hay incluso dentro de los propios grupos y como que el quehacer sociológico se pregunta por eso, ¿no? Bueno, cómo, no sé, una mujer judía logra ser rabina y parte de la comunidad, ¿no? Entonces, o hablaba también del ejemplo de, bueno, venir a sociales y votar a Milei, ¿no? Como, bueno, esas particularidades, existen esas diversidades, entonces el quehacer sociológico se pregunta por eso, ¿no? Y creo que, nada, que eso es muy valioso en sí, ese o sentido. las católicas, por el hecho a decidir, se me ocurre también, ¿no? Como personas que tuvieron, colectivo que tuvo mucha importancia en el momento de la discusión por el aborto. Sí, que también representan momentos de ruptura al interior de esos movimientos, ¿no? Como, bueno, por supuesto, puntualmente con el movimiento pro aborto, al interior de lo que es el catolicismo, se enfrentaba a otra postura mucho más
conservadora y tradicional que era el pro vida, ¿no? En Argentina y en el resto de la región. Para mí ahí es clave que entendamos que la sociología se ocupa de hacerse esas preguntas y vemos cómo las religiones son efectivamente fenómenos sociales, ¿no? Sabemos que la religión y la pregunta del origen de las personas buscó en su momento en la historia respuestas, y antes de la llegada de la ciencia estuvieron primero las religiones y la creencia en el sol, en un dios, en varios dioses. Y eso después, con el devenir histórico y el aparecimiento del método científico y de la ciencia, fue transformando el discurso, y hoy nos encontramos hablando de fenómenos sociales, ¿no? Entendemos a la religión, o la estudiamos desde la ciencia como un fenómeno que genera identidad y que genera conflictos, pero que además se transforma en el tiempo, ¿no? Entonces eso hoy hace que, como hablaba Marimachi en el episodio, no nos encontremos con religiones que pensamos que son nuevas o distintas o que reaparecieron, cuando en realidad no reaparecieron, se están transformando, se están adaptando. Digo, hoy tenemos un papa que es argentino, ¿no? Y muchas personas piensan que el papa es ultramoderno y está a favor de un montón de cosas. Bueno, quizás es más preguntarse qué hace que hoy haya una figura al frente de una institución tan tradicional, tan conocida, tan histórica como lo es la Iglesia Católica, que tenga una persona que está más al día de las conversaciones que se precisan, ¿no? En el contexto actual. Y quizás no tiene que ver con una nueva iglesia o una nueva figura, sino que tiene que ver con la misma institución adaptándose al contexto histórico que se está viviendo. Creo que en el episodio habla un poco, ¿no?, de esta conexión con la política que pareciera como con la aparición de Francisco que vuelve, ¿no?, y un poco también con el debate del 2018, pero claro, ¿no?, está siempre este debate de, no, que si viene a la Argentina y si viene a la Argentina está a favor de un gobierno, y que si dice tal cosa es porque está en contra de las medidas sociales, y si dice esto, ¿no?, como... O sea, como las medidas sociales en realidad del gobierno de turno, quiero decir, ¿no? Como esa politización del Papa y que Fortunato menciona, ¿no? O sea, todos los papas hicieron mucha política y la religión en sí, las diferentes religiones hacen política, ¿no? Y creo que, nada, que es como una figura, ¿no? Como que genera esos debates en torno a la Argentina. También debe ser porque es argentino, entonces, bueno, uno se lo toma más personal, sí, ¿no? Pero nos apasionamos. Sí, es muy loco cómo se evalúa cada gesto que hace cuando lo visita tal, o cómo si le sonrió, si le hizo un chiste, si esto, si lo otro. A la vez me parece interesante, justo la encuesta me decía, que me llamó la atención, que como esta cosa que genera, el tipo genera reacciones contradictorias entre la sociedad, ¿no? Pero a veces como que decía, bueno, un 40% le es indiferente, digamos, que el Papa sea argentino, y no es que aumentó por sí mismo eso, que que las personas vayan a la iglesia más seguido, que crea más en Dios o lo que sea, ¿no? Entonces, como ahí también hay quizás pienso yo, más algo como que voy pensando, como un desdoblamiento, ¿no? Entre más la cuestión de la fe en sí misma y de los ritos, ¿no? Y de la institución, y lo político más general, y del impacto de Francisco en la opinión pública y justamente en la política argentina, como hablábamos, ¿no? Justamente por todo lo que hizo desde que está, de que ha ido a cada lugar en conflicto, hasta Medio Oriente o hasta donde sea, y que bueno, que eso genera en distintos lugares distintas acciones, ¿no? Sí, totalmente. A mí me parece que salta o cae maduro entender que desde la sociología se piensa la religión como esto, como un fenómeno, que en Argentina las creencias religiosas se encuentran en ese proceso de transformación, que se están adaptando constantemente a los cambios sociales. Lo hemos visto a lo largo de la historia muchas veces, y que también hay nuevas formas de individualismo, ¿no? Como la individualización se consolida en ese campo religioso, es decir, las personas prefieren relacionarse con la espiritualidad de manera más personal e íntima, como hablábamos en el episodio, sin la necesidad de la intermediación de las instituciones quizás hoy en día. Y antes era distinto y está bien, ¿no? Es algo que sucede, ¿no?
Pero al mismo tiempo vemos que crecen esas personas que se identifican como sin religión y aumentan las creencias en la astrología, en la energía. Pensaba, por ejemplo, en curar el mal de ojo o el empacho o ese tipo de cosas que por ahí no tienen una institucionalización, son creencias, son mitos. Sí, creo que lo importante de pararnos a pensar, bueno, por qué estudiar las creencias es entender más al otro, ¿no? Creo que eso es lo valioso de como sociólogos o aspirantes a sociólogos acá con mi compañera, es preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿por qué por qué pasa lo que nos pasa, ¿no? ¿Por qué cierto grupo se comporta de esta manera y por qué otro? Y no desde ese lado juzgador de si está bien o está mal, ¿no? Si votó bien, si votó mal, sino desde, bueno, comprender, ¿no? Creo que eso es lo más valioso desde el aporte del sociólogo, ¿no? Intentar acercarse a lo que al objeto de estudio que uno tiene y entenderlo, sí, valga la redundancia. Sí, totalmente. O sea, la idea, me parece, de relacionarse con Dios por su propia cuenta es que está presente en la encuesta y que, bueno, como parte de esta individuación es, la verdad que es muy llamativa y es muy no sé si novedosa, pero como muy relevante, que nos dice mucho también del momento en el que vivimos, y que nos hace también como alusión y está relacionado con todos los desafíos que tenemos de la sociología, más en términos generales, de cómo entender los nuevos fenómenos sociales que tenemos hoy en día. Bueno, y un poco para ir cerrando, una pregunta para nosotros, para los tres, pero también para los estudiantes de sociología y los sociólogos, que es, la pregunta apunta a ¿qué le dirías a alguien que está intentando empezar a estudiar sociología o que está en sus primeros pasos, ¿no? ¿Qué le dirías vos como estudiante, como sociólogo acá? Yo le diría que, por supuesto que lo haga, parto de ese lugar. La carrera, además de lo que se suele decir como mucho, que está muy bueno, que te da una caja de herramientas enorme para entender la sociedad, que te distintos problemas, que te ayuda a canalizar un montón de inquietudes que tengas. También tenés muchísima salida laboral por todos lados, más allá de lo académico, la investigación, podés trabajar en un montón de lugares, simplemente que también depende mucho también de la capacidad de cada uno y la iniciativa, más que la capacidad y la iniciativa que tenga cada uno para moverse y buscar esos espacios, conectarse con la gente, que si uno hace eso, las cosas llegan, digamos. Wow, a mí me parece que le diría a esa persona que es un viaje de ida, no tiene retorno, es el aprender a cuestionarse constantemente la realidad y desde un lugar muy lindo con un montón de herramientas. No sé, yo soy fan de la carrera, de la sociología, no de la carrera, de la ciencia, así que le diría que se anime. Y creo que no voy a repetir lo que ustedes ya dijeron porque estuvo muy bien, pero también creo que la sociología nos invita a transformar, ¿no? Un poco la realidad, y creo que en eso muchos nos anclamos, ¿no? Creo que está esta pata de, bueno, nos da herramientas, pero también nos da herramientas para construir un mundo mejor. Entonces me parece que desde esa base partimos, ¿no? Y con esa esperanza, ¿no? Y con ese optimismo de poder transformar un poco, ¿no? El mundo social. Así que esa es nuestra invitación para ir cerrando este episodio. Les invitamos a seguirnos en las distintas redes que tenemos. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, lo que se les ocurra, hasta TikTok. Bueno, los esperamos en los próximos para seguir compartiendo nuestra mirada sociológica. Hasta el próximo episodio. Chao.